Bueno, chicos y chicas, al principio recordarles que eh, tienen que estudiar, traten de estudiar todos los días, porque es mucho el salto, y más ahora con el tema de pandemia, y eso es mucho el salto que dan desde el secundario a la... Por lo tanto, es importante que ustedes vayan repasando, aunque entiendan, vayan repasando, porque nosotros en un cuatrimestre es muy poco el tiempo que tenemos, y la verdad que vamos rápido. Yo debo reconocer que vamos rápido. Si vamos más lentos, algunos temas no terminamos y le dejamos a ustedes que estudien. Y eso es peor, porque al alumno de primer año que está ingresando, más como vienen muy mal formados de la secundaria, les cuesta mucho. Entonces, por eso es que vamos rápido. En la teoría vemos un salpicón de los temas y los temas profundizan en el práctico. Los parciales son netamente prácticos. Y los finales, al alumno que regulariza se le toma casi exclusivamente la teoría. Por ahí se les pide algunos ejemplos y esas cosas, ¿sí? Eh, Otra de las cosas que les pido siempre es la puntualidad. Fíjense que ya son, ya pasaron 20 minutos del inicio de la clase y todavía hay alumnos que entran, salen, están entrando, van saliendo y así, ¿no es cierto? Eso en la presencialidad va a ser casi imposible, ¿eh? Si no llegan a horario va a ser muy difícil porque somos muchos y la aula va a estar totalmente repleta. Así que les pido que vayan acostumbrándose al inicio de las clases que empezamos siempre 10:30. ¿Sí? Bueno, Disculpe, profesor. Eso que se conecten tarde puede ser porque nosotros salimos a las 10 eh, de la clase práctica y tenemos que volver a nuestras casas y conectarnos. bueno. Dale, no hay problema, no te preocupes, no te preocupes. Una sugerencia, hermano, para los que pueden, ¿sí? Para los que, porque a lo mejor algunos pueden, porque a lo mejor algunos no fueron a la clase, otros son recursantes y no cursan esa materia, etcétera, etcétera. Ah, porque esta, o no, o es la parte práctica. ¿Qué tuvieron antes? Práctica de álgebra. Ah, perfecto. Bueno, entonces, no se preocupe. Bueno, ¿qué es una tautología? Una proposición compuesta cuyo valor de verdad es uno, o sea, es verdadera, independientemente de las proposiciones que lo forman. O sea, una proposición compuesta está formada por varias proposiciones. ¿Ven mi cursor amarillito acá? Sí, profe, ¿se ve? Sí, profe. Yo voy a ir marcando las cosas sobre las que voy hablando. Bueno, fíjense que acá esta proposición es una proposición compuesta. P implica P o Q. ¿Sí? Sin embargo, si yo digo P implica P y Q, esa no es una tautología porque no es verdadera. ¿Sí? El tema de la tautología es si la proposición es verdadera, ¿no es cierto? Independientemente de las proposiciones que lo forman. ¿Sí? Fíjense acá un ejemplo para que ustedes entiendan. Acá dice P implica P o Q. Yo digo, si yo dijese lo siguiente, vieron que está lloviendo ahora en Corrientes. Entonces yo digo, llueve, entonces llueve o salgo a caminar. Eso es verdad. Profe, Eso es disculpe, verdad. hay alguien ¿Sí? que tiene su micrófono prendido y acopla. Bueno, tratemos de evitar estas cosas, por favor. El tema de los micrófonos encendidos ya lo dije en la clase pasada. Tratemos de evitar eso porque si no se suspenden a cada rato la clase y uno pierde como
el estar atentos, ¿no? Bueno, entonces, si yo digo llueve, entonces llueve, o salgo a caminar, eso es verdad. Porque es como que estoy anexando una cosa a lo que ya había dicho antes. Anexo que salgo a caminar. Pero de que si llueve, entonces llueve o salgo a caminar, estoy diciendo una verdad ahí. Ahora, si yo digo llueve, entonces llueve y salgo a caminar, ahí ya no. Porque lo único que tengo de antemano como premisa es que llueve. Ahora, si yo digo, además que llueve, si el hecho de que llueva implica que llueva y salga a caminar, ya es otra cosa. Estoy agregando el hecho de salir a caminar. Acuérdense que la disyunción es verdadera cuando una de las proposiciones es verdadera. Entonces, en el caso de P, si P es verdadera, tengo verdadero, entonces verdadero o falso. Y ahí voy a tener verdadero, entonces verdadero, y la implicación va a ser verdadera. Sin embargo, si P es falsa, acá estoy hablando de esta implicación, si P es falsa voy a tener falsa o si Q es verdadera, falsa o verdadera. Voy a tener antecedente falso, la implicación es siempre verdadera. Siempre que la implicación tiene antecedentes falsos, es verdadera. Entonces, esta es una ley lógica o tautología. Cuando uno hace simplificación de proposiciones y esas cosas, pueden utilizar leyes lógicas. Una proposición compuesta es una contradicción si el valor de verdad de esa proposición es cero. O sea, es falsa, cualquiera sean las proposiciones que lo forman, digamos. Bueno, esto ya lo que ya le había comentado, pero les recuerdo otra vez. P implica P o Q. Por serlo P, resulta que el valor de, si P es verdadero, digamos, resulta que el valor de P o Q es verdadero también. O sea, valor de verdad de P o Q es 1. Por lo tanto, tengo antecedente verdadero, consecuente verdadero en una implicación, y la implicación es verdadera. Por lo tanto, el valor de P, el valor de P es 1. Si el valor de P es 0, es decir, si P fuese falso, lo que decía anteriormente, toda implicación de antecedente falso, por definición, por eso le digo que recuerden, anoten, tengan presentes las definiciones de los conectivos lógicos que dimos la clase pasada, para que ustedes entiendan estas cosas, ¿no? Acá, fíjense, esto también es una ley lógica, P y no P. Si yo digo, por ejemplo, llueve y no llueve, ¿qué les parece a ustedes que es eso? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, porque no tienen siquiera sentido común, digamos. ¿Y por qué es falso esto? Porque acuérdense que la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas, ¿sí? Entonces, nunca eso va a pasar. Porque si P es verdadero, no P es falso y la conjunción va a ser falsa. Y si P es falso, no P es verdadera y la conjunción va a ser falsa también, porque los valores de verdad de P y no P siempre son distintos. Nunca P y no P pueden tener el mismo valor de verdad. Porque no P es la negación de P. Y también P es la negación de no P. Eso es importante que lo vean también. No porque no P tenga la rayita delante, no P es la negación de P. No. Es cierto que no P es la negación de P, pero P también es la negación de no P. Bueno, las leyes lógicas, esto les informamos nomás. En el anexo del trabajo práctico 1 se incluye una lista de leyes lógicas que pueden ser necesarias en el futuro, por lo cual las aceptamos sin demostración. ¿Qué significa cuando aparecen estas eliminas así en las clases? Que estas cosas, las proposiciones que nosotros aceptamos sin demostración, significa que no son tan importantes
como para demostrarlas, pero que son importantes para el uso que se le puede dar tanto en la teoría como en el práctico. ¿Sí? Esto de la lógica sirve para toda la materia completa, en conjuntos, en relaciones, funciones, en todas las materias. Siempre que se hacen demostraciones, las leyes lógicas siempre se usan. Y también se usan toda la parte de lógica proposicional como forma de validar, argumentar, demostrar, o método de demostrar proposiciones en matemáticas. Ya van a ver que obviamente no demostramos todas las proposiciones porque no hay tiempo. Elegimos las más importantes. Y esas son las demostraciones que también les vamos a pedir en los exámenes finales. En los parciales no, porque ya les dije que son netamente prácticos. Pero en los finales sí les vamos a pedir demostraciones porque a nosotros desde la cátedra nos parece que son importantes para la formación matemática de los alumnos. Entonces siempre para que ustedes anoten o tengan a la vista, siempre les estamos pidiendo demostraciones. Y también le estamos informando cuando no demostramos para que eso quede escrito y no haya esta cuestión, porque somos 3 grupos teóricos y para que no se malinterprete, por ahí diga, no, sí, en este demostramos, en este no, esto demostramos, esto no demostramos. Por eso es que ya directamente en los apuntes les escribimos estas cosas para que queden bien claras para todo el mundo, ¿no es cierto? Profe, ese nexo, ¿dónde puedo encontrar? Porque en la página no está. El anexo, me decía mi hija. Sí, sí, el anexo del trabajo práctico. Cuento, este año modifiqué totalmente la guía de la página web. Y entonces hay cosas que saqué y otras que incorporé. Incorporé pestañas, títulos, un montón de información, saqué otras. Esta mañana la profesora Caputo me comentó que esa parte del anexo no estaba, así que próximamente lo voy a alzar. Pero tranquila que no se va a ocupar ahora, ¿sabes? Van a ocupar más adelante, no te preocupes. Bueno, gracias. Estén nomás atentos siempre a la página porque la página web está siendo modificada. Yo empecé el 1 de febrero a modificar y hay tantas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Yo por ahí hago el completo y después les paso a mis compañeros para que revisen a ver si les falta algo, esas cosas, y nos vamos entre todos colaborando para que salga lo más completo posible. Así que tengan paciencia nomás que en cualquier momento va a ir apareciendo lo que falta. Lo Profe, que sí, entonces, profe, escuche, entonces esto que usted está mostrando acá, esta filmina, ¿todavía no se encuentran para fotocopiar? no sé si ahí para fotocopiar. Nosotros usamos la página web, de ahí depende de usted, ahí si Ah, quiere. listo, listo. O sea, ya usted ya alzó este material en la página. Salvo el anexo este que me dice la compañera que no está, lo habré sacado yo, ¿viste? Listo, listo, gracias. Pero nada mandamos a fotocopiadora, todo ponemos en la página web. Por eso yo les digo que permanentemente, cada 2 o 3 días, entren por favor a la página web a mirar qué es lo que le estamos informando. Sobre todo al comienzo, que van a haber muchos cambios por esto de la pandemia, la virtualidad, la presencialidad y todas esas cosas. Seguimos. Teoría de conjuntos. Este es otro tema ya del programa. Empezamos con teoría de conjuntos y utilizamos, digamos, todo lo que vimos de lógica. Si ven ustedes que yo voy muy rápido, me avisan. Si algo no entienden, me preguntan, yo no tengo problema en explicarles. Claro está que no está bueno que haya interrupciones cada 1 minuto, pues no podemos avanzar, digamos. Pero si por ahí alguna cosa así como que les queda o quieren aportar algo,
La idea es que ustedes lean estos materiales antes de venir a las clases. Entonces ya tienen alguna idea como para en la clase sacar el mayor provecho a estas cosas porque vamos rápido. Bueno, esto de conjunto, elementos y pertenencias, en matemática llamamos términos primitivos porque es como que no tiene una definición formal, digamos. ¿Sí? No hay una definición para estas cosas, son cosas intuitivas que decimos, bueno, un conjunto es un término primitivo que no se define, se denota con letras mayúsculas A, B y C y habla en general de una colección de elementos, ¿sí? Un conjunto de árboles, conjunto de alumnos, conjunto de, no sé, de ciudades, ¿sí? Una colección de elementos, conjunto de estrellas, conjunto de números naturales, conjunto de números reales. El elemento de un conjunto, que se denota con letras minúsculas, se encierran entre llaves si lo escribo uno a uno, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de un conjunto de las ciudades, el conjunto de las ciudades argentinas, un elemento es Corrientes o Santa Fe, por ejemplo. Cuando decimos que un elemento pertenece a un conjunto, lo escribimos X pertenece a. Recuerden que el elemento siempre no es que siempre, pero nosotros en la cátedra adoptamos lo que la mayoría de los libros usan, la notación que usan, que es escribir X pertenece a X con minúscula y A con mayúscula, cuando decimos que un elemento pertenece a un conjunto. En cambio, si no pertenece a esa especie de E, que es el símbolo de pertenencia, lo tachamos. El E pertenece y no pertenece. ¿Cuántas formas hay de escribir un conjunto? Bueno, si lo escribimos por extensión, lo escribimos así. La B mayúscula, que es el nombre del conjunto. ¿Por qué le llamamos con B? Porque es el conjunto de las vocales, ¿sí? Igual, llaves, y entre los elementos ponemos comas. Eso sí lo escribimos por extensión. Si lo escribimos por comprensión, no nombramos uno a uno los elementos. Lo escribimos así. También entre llaves, pero lo escribimos así. El conjunto B, al conjunto B pertenecen todos los X que pertenecen a A, tal que X es una vocal. ¿Sí? Siendo A el conjunto de las letras del alfabeto. Ese conjunto de letras del alfabeto podríamos llamar conjunto referencial o universal. ¿Sí? Si nosotros hablamos de todas las letras del alfabeto, podríamos decir que es el conjunto referencial o universal, y dentro de ese conjunto hay un subconjunto, que es el de este B mayúscula, que es el conjunto o subconjunto de las vocales. Sean A y B dos conjuntos, decimos que A es un subconjunto de B, si y solo si. Esta es una expresión muy usual en matemática, el sí y solo si. Generalmente está hablando de una equivalencia, ¿sí? Algo así como que el entonces o la coma está hablando de una implicación, y el sí y solo sí está muy relacionado con una equivalencia lógica, que son, recuerden, cosas que ya nosotros habíamos visto, ¿no? Esta es la definición de inclusión. A está incluido en B, sí, solo sí. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. O dicho de otra manera, el valor de verdad de la proposición X pertenece a A, entonces X pertenece a B, es 1. ¿Vieron cómo acá en la definición de inclusión estamos utilizando lo que ya vimos de lógica, ¿no? Lo que vimos en la clase pasada y al comienzo de esta clase. Un cachito porque estoy también viendo correo de los profes
que están teniendo problemas, que en alumnos que no entran, etcétera, etcétera. Ni se imaginan lo que es organizar una cátedra con 1000 alumnos. Es la cátedra que más alumnos tiene de la facultad. 16 profesores, 1000 alumnos. Tremendo. Así que estamos con todo. Al principio siempre es así. Bueno, mis queridos, seguimos. Y hay B son iguales, que es un caso particular de la inclusión. Se tienen exactamente los mismos elementos. En este caso, todo elemento de A pertenece a B, hasta incluido en B, y todo elemento de B pertenece a B, está incluido en A. Hay una forma de usar un lápiz acá, ¿no? A ver si me sale. A ver. Miren así, esto es así. Yo, por ejemplo, tengo este conjunto y lo llamo A. Y después tengo este otro conjunto y lo llamo B. Yo tengo que a A le pertenece el elemento X y a B le pertenece el elemento Y. ¿Puedo decir que A está incluido en B? Sí, ¿Sí o no? Sí. sí, profe. ¿Puedo decir que B está incluido en A? No. ¿Por qué? No, Porque Sí, sí no pertenece a... Claro, no todos los elementos de B pertenecen a... claro, porque no todos los elementos de B pertenecen a A. ¿Y quién es el elemento de B que no pertenece a A? Y, Y Y la I es el elemento de B que no pertenece a A. Entonces acá digo que se cumple esto, ¿no? O sea, A está incluido en B, pero B no está incluido en A. ¿Sí? A ver si hay un... A ver. En ese caso, ¿puedo decir que A está incluido en B? sí, ¿Y que B está incluido en A? no. sí. sí, Sí, también. Y también, B también está incluido en A ahí, porque no hay ningún elemento de B que no pertenezca a A. No porque dibuje más grandecito al conjunto B, significa que B no está incluido en A. No es una cuestión gráfica. O sea, muchas de las cosas a ustedes les va a sorprender, ¿sí? En esto, porque sale de la intuición. Ya en lógica habíamos visto que hay cosas que salen de la intuición, digamos. Entonces, acá también, y cuando veamos la parte de geometría, por ahí también vamos a ver casos de que en geometría el dibujo no es fuente de referencia, digamos. Por eso, insisto una vez más, que le den mucha importancia a las definiciones, porque nosotros nos vamos a manejar con definiciones, digamos. O sea, fíjense, este caso que yo dibujé acá es exactamente el mismo que el que voy a dibujar acá. Si yo dibujo así, y le puedo poner igual a B acá. Estos dos casos son iguales. O sea, en ambos casos se dice que A está incluido en B y también B está incluido en A. Y si se da el caso de que A está incluido en B y B está incluido en A, si se da el caso de que A está incluido en B y B está incluido en A, se tiene que los conjuntos son iguales. Así se define la igualdad. ¿Ah?
Bueno, un conjunto importante es el conjunto de los números enteros. Más adelante lo vamos a estudiar mejor, pero en principio vamos a decir que el conjunto de los números naturales, es el que está formado por los números que ya conocemos siempre. ¿Vieron cómo se escribe? Mayúscula, y en particular para los conjuntos numéricos se suele usar dos rayitas. ¿Sí? Mayúscula igual llave y los elementos nombrados uno por uno. Esto es si lo escribimos por extensión. Recién lo vimos. ¿Sí? Los enteros no negativos son los naturales con el cero. ¿Sí? En el conjunto de los números naturales el cero no está. Para hablar del conjunto de los naturales, pero que le incorporamos el cero, hablamos de los enteros no negativos. ¿Sí? Y los enteros, el conjunto de los números enteros, ¿sí?, que se simboliza con la letra Z, son los enteros no negativos y sus opuestos. O sea, los elementos del conjunto de los números enteros son los de los enteros no negativos, que son desde el 0 en adelante, ¿sí?, y los opuestos. El opuesto del 1 es el menos 1, el opuesto del 2 es el menos 2, y acá se pone suspensivo, punto suspensivo, porque entran 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5, 6 menos 6, y así sucesivamente. Acá, para relacionar con la inclusión que recién vimos, sabemos que los naturales están incluidos en los enteros no negativos, y esto en los z. ¿Cómo podemos representar? Y bueno, así. Acá podemos poner el 1, 2, 3, y así sucesivamente. Esto en los naturales. Después, si queremos los naturales, los enteros no negativos, pues le llamamos n sub 0, además de los naturales, tenemos que poner el 0. Y si queremos hablar de los enteros, que los representamos con la letra Z, ahí tenemos que agregar el menos 1, menos 2, el menos 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Por eso es que decimos esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No. ¿Va entendiendo todo bien? Sí, profe, se entiende bien. Profesor. Buenísimo. Recuerden que una cosa que siempre les digo, yo soy muy pesado, tipo maestro de campo al principio, pero solamente con la idea de que ustedes vean la realidad. Entonces, por eso siempre les digo que una de las cosas que ustedes tienen que darse cuenta desde el principio, que supongo que ya lo saben, de la escuela secundaria, que entender no significa aprender. Si fuera tan fácil el tema del aprendizaje, no pagamos ni profesores ni nada y agarramos y nos va a salir mucho más barato agarrar y mandar audio y mostrar imágenes y esas cosas y que los alumnos así aprendan. ¿Sí? Pero ya sabemos que eso no es así. Porque esto puede parecer muy sencillo y que se entiende todo, pero cuando uno va en la casa y quiere repasar o quiere hacer algún ejercicio o resolver algún problema de esta temática, se da cuenta que no lo puede hacer. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, con estudio.
en la universidad es muy común el hecho de sentarse a estudiar mucho tiempo. ¿Me aguardan un cachitín? Hola. ¿Qué? Bueno, estoy en clase ahora, pero ya te escribo. Dale. Bueno, ya tenemos un inconveniente que es en un grupo 85 alumnos en el práctico y no entran. Bueno, así nomás es la vida. Ya vamos a solucionar. Bueno, volvemos otra vez, entramos un poquito a la teoría de conjuntos y ahora volvemos otra vez a la lógica, digamos. Se relacionan muchas de estas cosas, ¿no? Para convertir un predicado en proposición, acuérdense que ya habíamos predicado la clase pasada, pueden darse valores particulares a sus variables. Eso ya lo vimos la clase pasada. O sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho P de X verifica X es correntino? Bueno, si le damos valores particulares a X, decimos, bueno, en lugar de X pongo Juan y digo, Juan Pérez, 18 millones, tanto del documento, ¿es correntino? Si es correntino, esa proposición, esa proposición sí que viene de un predicado, es verdadero. Y si es de San Juan, es falso, ¿sí? Entonces, una forma de convertir un predicado en proposición es dando valores particulares a sus variables, ¿sí? ¿Por qué digo sus o sus variables? Porque pueden ser de una o de más variables, ¿sí? Si yo digo P de XY verifica que X es el padre de Y, entonces ahí estoy hablando de dos variables. Si yo digo P de X verifica que X es empleado del Banco Nación, ahí estoy hablando de una sola variable. Entonces, los predicados, lo vimos en la clase pasada, se pueden convertir en proposiciones. Pero también se puede convertir en preposiciones utilizando el cuantificador universal o el cuantificador existencial. Hay dos cuantificadores. El cuantificador universal se utiliza para simbolizar que todos los elementos de un conjunto verifican un predicado. Si yo digo, por ejemplo, para todo X se verifica que X es correntino. O acá en este otro caso, acá en el ejemplo, P de X es un número natural par. Se convierte en una proposición falsa, claro, porque todo número natural no necesariamente es par. El 1 es un número natural y no es par. El 5 es un número natural y no es par, digamos. Y acá quiero hacerles notar una cosa. ¿Cómo se niega, cómo estamos negando esto? Que no es nomás como uno quiere o como el sentido común le dice. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo, si X es número natural, si X es par, X pertenece a naturales. A ver,
Hagámoslo así, todo con símbolos. X pertenece a naturales, entonces X es par. ¿Qué dicen de esa implicación? ¿Es verdadera o falsa? Falso. Falsa. ¿Por qué? Porque los números naturales pueden ser impares también. Claro. Entonces, fíjense lo que pasa acá. 5. Fíjense cómo se dice bien, cómo sabemos que es falso y cómo se niega una implicación, que ya lo vimos en la clase pasada. Que a veces es necesario escribir bien cómo se niega esto. Entonces 5 es par. Muy bien. Bueno. 5 pertenece a naturales. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. 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 Entonces, 5 es par. Falso. Tengo el único caso de que la implicación es falsa. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Eso dice la definición. Y lo vimos en la clase pasada. Lo vimos a través de un ejemplo. Yo les había dicho, el caso de, si apruebo el examen, entonces te presto el apunte. ¿Cuándo eso es falso? ¿O cuándo yo estaría mintiendo? Cuando apruebo el examen y no te presto el apunte. Porque vos me dijiste si aprobaba el examen me prestabas. Y ahora aprobaste y no me prestaste, estás mintiendo. O estuviste mintiendo. ¿Sí? Al margen de eso, fíjense, acá por ejemplo, que habíamos dicho, yo les digo siempre, y hoy recién les dije también, que hay cosas que nos desafían el sentido común en la lógica. Fíjense esto que estoy escribiendo acá. Falso, entonces falso, es verdadero. O sea, toda implicación que tiene antecedentes falsos es una implicación verdadera. Y uno dice, ay, nada que ver con ese, y no. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, lo siguiente. La UNE es una universidad norteamericana, entonces Corrientes es un país. Usted dice, nada que ver, las dos son falsas. Y sí, pero la proposición es verdadera. Desde el plano de la lógica formal o la lógica de proposición, en la lógica proposicional, digamos, eso es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que le estoy queriendo decir con esto? Vuelvo a repetir. Se tienen que alejar un poquito ustedes de lo que ven y del sentido común en muchas de las cuestiones que vamos a trabajar en esta materia. ¿Sí? Porque por ahí en el secundario hay mucho de sentido común y esas cosas, y bueno, pero acá abandonamos todo eso. No todo, porque la intuición y el sentido común siguen siendo muy importantes, pero hay cosas que le van a desafiar el intelecto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se niega esto? Nosotros habíamos dicho que la negación de una implicación, no tengo mucho espacio para escribir acá, pero la negación, si yo niego no, entonces Q, eso es equivalente, lo vimos en la clase pasada, a decir P y no Q. O sea, esta es la forma correcta de negar una implicación. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir que
cuando uno tiene que trabajar lógica o dar contraejemplos o demostrar esas cosas, tiene que ajustarse a lo que dicen las leyes lógicas. ¿Cómo yo niego que esto es así? ¿Cómo niego esto? Diciendo, aceptando P en conjunción la negación de Q. Diciendo, 5 pertenece a naturales y 5 no es par. Por eso les pregunté hoy cómo ustedes negaban, y ustedes me dijeron bien, pero no lo escribieron. O sea, no está bien dicho desde el plano de la lógica formal, digamos, la lógica proposicional, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo con lo que nos encontramos siempre y es bastante difícil al principio de que ustedes se den cuenta, ¿no? Profe, una consulta. ¿Sí? Vio que puso abajo 5 pertenece a los naturales y no es par. En el caso de no es par, ¿se puede escribir de otra forma que no sea en palabras? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que todavía, entrando tanto a lo formal, digamos. Ah, bien, gracias. Disculpe, profesor. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa esa tipo como A dada vuelta que está en símbolos? No te logro entender cuál es la ha dado vuelta. Viste que en el último párrafo, en el ejemplo de PX, cuando Para, dice en símbolos para dos profe, puntos, Ah, esto que ¿cómo? para está todos acá. los profe. Esto que está acá. Sí, Exacto, sí, sí, sí. Esto es el cuantificador universal. Significa para todo. ¿Sí? Para todo Ah, ok. X perteneciente a naturales se verifica que 2 divide a X. Es decir, que X es par. Si 2 divide a X, es otra forma de escribir que X es par. O también cuando uno escribe X es igual a 2 por K, siendo K un número entero, entonces ahí está diciendo que X es par. ¿Ah? Muchas gracias. Disculpe, profe. Vayan a ver si hay algo que quieran preguntar y esas cosas. ¿Eh? Profe, tengo una consulta. No te escucho bien. Que tengo una consulta. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar la implicación que está arriba? ¿Cuál es la Que está en implicación que verde. está arriba? Que está en verde. F implica F. Eso es la negación de una implicación. No es una implicación. Eso, la negación de la implicación. No entendí bien. Una de las cosas que tratemos de evitar es esta cuestión de volver a explicar. Si no es complicado, o sea, la pregunta no debería ser volver a explicar, sino preguntar exactamente qué cosa. Porque no es que yo no quiera volver a explicar, le explico 100.000 veces lo que ustedes quieran, pero si una explicación, por ejemplo, dura media hora, el volver a explicar dura otra media hora más y así no avanzamos nunca, digamos. Entonces,
Por eso les digo que toda vez que ustedes no entiendan, acá esto es cortito, ¿sí? Pero hay veces que tengo que explicar una demostración que a lo mejor me lleva media hora, una hora. Entonces, para ir adaptándonos, e ir viendo la lógica de las teorías y esas cosas, yo les sugiero que evitemos las preguntas. Vuelva a explicar, por favor. Sino decir exactamente qué cosa. Entonces, no nos detenemos tanto, digamos. Esto Profe, ya habíamos visto, profe, ¿sí? ¿podría volver a dar otro ejemplo de esa negación por el que preguntó mi compañera, por favor? Yo tengo que negar que, pero hay miles de ejemplos, vos ponés cualquier P y cualquier Q y yo tengo que negar que hoy es martes y entonces está lloviendo, digo, hoy es martes y no está lloviendo. Pero hay infinidad de ejemplos, solamente hay que poner una proposición P y una Q y la negación de la implicación es aceptar la primera en conjunción con la negación de la segunda. O sea, lo que ustedes tienen que repasar es lo que dimos la clase pasada, porque estas cosas ya dimos. Quiero decirles también que no es porque ya vimos, ustedes van a aprender. No estoy queriendo decir tampoco que porque yo les expliqué ya ustedes tienen que saber todo esto, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Porque hoy les dije al principio que uno no aprende, ninguna persona, por más brillante que sea, no siempre aprende de lo que escucha o de lo que ve. Lo que quiero decir es que están siempre en mejores condiciones de aprender lo que viene si repasan lo anterior. Cuando un alumno se toma el trabajo de repasar y leer y buscar otra bibliografía y dar ejemplo, aunque no entienda, aunque se equivoque, comparte con otro alumno, ahí va aprendiendo. A mí me parece que esto es como el gimnasio. Si uno quiere llegar dentro de 2 meses al parcial, con el brazo marcado, las piernas marcadas, los abdominales marcados, un poco más grandote, grandota, y tiene que ir al gimnasio todos los días. Porque el día antes del parcial, si yo quiero, no sé, dentro de 2 meses mejorar mi físico, no puedo ir el día antes. Y esto es así también, chicos. Yo ya les digo, soy pesado al principio con esto, porque ustedes dicen, otra vez empieza con esto de que tenemos que estudiar. Y es así nomás. Algunos no se dan cuenta, porque algunos dicen, a lo mejor de los 200 alumnos en la clase, 10 me hacen caso con eso de que tienen que estudiar. Y bueno, bienvenidos sean esos 10. Bueno, ¿alguna otra cuestión que me quieran preguntar sobre esto? Sí, profesor. Ajá. En el cuantificador universal se demostró. Sigo sin entender mucho qué es la invertida, ¿viste? Con el siguiente PDF también hay letras invertidas al revés, no sé qué significa, ¿no? Pero eso es una cuestión, no es que no se entienda, eso hay que aceptar que el signo. Así como yo me llamo Fabián, no está en discusión de que yo me llamo Fabián, siempre soy Fabián y seguiré siendo Fabián. O sea, a ver, lo que te quiero decir es que esa es una cuestión de símbolo y es cuestión de aceptar nomás y vivir la vida feliz aceptando eso. O sea, yo a ver, nunca nadie me dijo, che, yo no entiendo por qué vos te llamás Fabián o algo, porque no tiene ni sentido. O sea, lo que uno puede no entender es una cuestión algebraica, una demostración, una deducción o algo, pero no entender un símbolo, seguramente vos me estás queriendo decir otra cosa. Capaz que vos no estés entendiendo otra cosa. Y yo quiero saber eso que vos no estás entendiendo. Que seguramente no es la cuestión del símbolo.
Profe, otra pregunta. Que no quiero terminar con el chico anterior, a ver que me diga, a ver qué es lo que no está entendiendo. Profe, disculpe, puede ser que para que le explique qué es para todo X que pertenece a los números naturales, es decir, todos los X, para todos los X que pertenecen a los números naturales. Esa por ahí es la parte capaz. ¿Me está hablando el alumno anterior o ya es otro? No, yo soy profe, otro. ¿Otro sos vos? Sí. Pero yo quiero seguir con el anterior porque quiero que él se saque las dudas, digamos. Me quiero pasar Sí, por más o algo. menos. ¿Qué me querés Yo decir? sé, sí. No, es que no entendía a qué pertenecía la A, nomás digo si significaba algo, nomás. Pero más o menos entendiendo. Ese símbolo que está acá, el para todo X perteneciente a naturales, esto, yo no creo que sea una cuestión de símbolo lo que a vos te está preocupando. Para todo X perteneciente a naturales, ¿qué significa eso? Que el conjunto de números naturales son infinitos. Y está hablando de todos, ¿sí? Lo que esta proposición, porque es una proposición esta. A ver si cambio de color, porque si no, un lío esto es. A ver, ¿qué otra cosa? A ver. Esta que está acá. Estoy marcando en celeste. Esta es una proposición. ¿Y por qué es una proposición? Porque está cuantificada. Es un predicado cuantificado. ¿Qué cuantificador? El universal. ¿Y por qué universal? Porque se refiere a todos. ¿A qué todos? A todos los naturales. ¿Y qué está diciendo de todos los naturales? Que son pares. Por eso dice 2 dividido a X. Una vez que yo cuantifiqué ese predicado, lo convertí en proposición, que es otra forma de convertir en proposición, además de asignarle valores particulares a la X, a la variable. Entonces yo digo la siguiente proposición y quiero saber si es verdadera o falsa. Para todo X perteneciente a naturales se verifica que 2 divide a X, o que X es par, es lo mismo. Y yo digo, no, pues, eso no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Y porque el 5 es natural y no es par. Y ahí está la negación de la implicación. 5 es natural, es P, y 5 no es par, es no Q. Y esa es la forma de negar una implicación, que es lo que ya vimos en la clase pasada formalmente, ahora lo estamos viendo a través de ejemplos. Ok, gracias, profe. Lo entendí. A ver, otra cosa. Profe, mi duda era con respecto a la escritura de la última proposición cuantificada de para todo X que pertenece a naturales se verifica que X es par. Acá en este caso escribimos par 2 barra X. No Y es en la barra, clase... divide, es el símbolo de divide. Ah, ok, disculpe. Y en la clase de prácticas, el profesor nos dijo que podíamos escribir así, tipo 2, la barra, pero que tiene que ser vertical, no vertical, o sea, derecho, no acostada, porque si no era divide. Y acá también está derecha. No sé si... En el tal que tiene que ser acostadita. Ah, ok, bueno, mi duda era que él nos enseñó a escribir par como 2n, Dije 2... recién. Sí, que pertenece, que n pertenezca a los naturales o a los enteros.
En el caso de un parcial, estaría bien de escribir tanto 2n, que n pertenece a los enteros, como escribir Siempre, 2 dividido x. siempre, 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 en un parcial te vamos a aceptar todo lo que sea correcto. Por más que no sé, nosotros no trabajemos así, por más que no importa, los profesores entendemos muy claramente cuando algo está bien y cuando está mal, así que si vos utilizás otra bibliografía, otra cosa, sacás de otro libro, todo eso, ningún problema. Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? No, profe, creo que ya terminaron. Tómense Profe, ¿le puedo consultar algo para ver si entendí bien nomás problema, metele nomás. supongamos que Siempre aplique podemos, al cuantificador universal, yo diga, X es, por ejemplo, un cuadrúpedo. Yo podría decir que todo cuadrúpedo pertenece a una raza felina. Entonces yo tengo que decir, sí, algunos cuadrúpedos pertenecen y no todos son felinos, ¿no? no, vos tenés que distinguir si querés cuantificar o querés negar. Ahí está mezclando la cuantificación con la negación. Claro, pero sea el caso que yo tenga que negar, a eso hoy. Cuando tenés que negar, tenés que, si vos decís, todo cuadrúpedo es un felino, la negación es, hay cuadrúpedos que no son felinos. Dale, gracias. Respetando el formato P y no Q. Bueno, yo me encantaría quedarme mucho tiempo con ustedes discutiendo estas cosas, que consulten y eso, pero lamentablemente, como ya les había dicho, esto del tiempo es horrible porque uno tiene que avanzar a las corridas. Bueno, hay también un cuantificador existencial. Así como hay un universal, hay un existencial cuyo símbolo es este que está acá, existe. Así como el otro tenía un símbolo, el universal tiene un símbolo, el existencial también tiene un símbolo. Se utiliza para simbolizar que solo uno o alguno de los elementos del conjunto verifican un predicado. Por ejemplo, P de X es un número natural par, se convierte en proposición verdadera diciendo, algunos números naturales son pares. Y eso es verdadero. O sea, si el mismo predicado, si lo cuantificamos universalmente y esa cuantificación es falsa, como en este caso, cuando lo cuantificamos con el existencial va a ser verdadero y viceversa. Es decir, si con el universal es verdadero, con el existencial va a ser falso y viceversa. Cuando el predicado consta de dos o más variables, se usa un cuantificador por cada una de ellas. En el práctico se van a ver esas cosas, digamos. Bueno, y acá vienen cosas importantes que ahora lo que vamos a hacer es cómo negar una cuantificación. Lo mismo que dimos con las proposiciones. Dimos proposiciones, después negación. Y ahora vamos a ver cuantificadores y cómo se niegan también. Y esto es importante que lo tengan así claramente, porque si nosotros le decimos, por ejemplo, le damos una proposición en el parcial y le decimos, niegue la siguiente proposición, ustedes tienen que negar siguiendo esta lógica. Es decir, negar de esta manera como le estamos mostrando ahora. ¿Sí? Entonces, para todo X perteneciente a E, ¿sí? A E es un conjunto de referencias.
se verifica P de X. ¿Cómo se niega que para todos y con el existe? O sea, si yo digo, vamos al caso anterior para ver esta primera negación. Yo digo, ¿todos los naturales son pares? ¿Cómo niego eso? Lo vimos recién, diciendo, no, no es cierto. Hay algunos que no son. Entonces, para negar el para todo, utilizo el existe. Y en lugar de la proposición P de X, digo no P de X. Acá fíjense lo que estaría diciendo. ¿Cómo niego que todos los números naturales son pares? ¿Por qué digo cómo niego? Porque hay el símbolo de negación adelante. ¿Cómo niego que para todo X perteneciente a naturales se verifica que las X son pares? ¿Cómo niego eso? Utilizando el cuantificador existencial. Diciendo, no es cierto eso. ¿Por qué? Porque existen algunos naturales, que no son pares. Esta es la forma de negar. Distingan este símbolo que es tal que es. Si yo digo A así, eso es A tal que B. Y si digo A así, y la B pongo un poquito más abajo, eso es A dividida B. Bueno, con Profe, respecto... Sí. el tal que y el verifica también se invierten de lugar, digamos, de un miembro a la otra. ¿Cómo de un miembro? No hay miembro acá porque no hay igualdad. Claro, por ejemplo, en el primer, ahí no me sale, en la parte izquierda, digamos, de la doble implicación, tiene, se verifica, Cambia por tal que. cambia por tal que, ok. Tal se verifica, ¿eh? No hay tanto inconveniente con eso. El tal que y se verifica medio que son muy parecidos en el uso. Bueno, en el segundo caso, existe X perteneciente a E tal que P de X. Existe un número natural que no es par. ¿Cómo niego? ¿Cómo niego? ¿Cómo desmiento que exista un natural que no sea par? Digo, no, eso no es cierto. Todos son pares. ¿Sí? Entonces, niego el existencial usando el universal, porque digo, no. Para todos los X pertenecientes a naturales se verifica que no hay ninguno que no sea par. O sea que todos son pares. ¿Sí? Para que vayan atando cabos, la negación del existencial es el universal y la negación de la proposición, en lugar de P de X cuando niego, pongo no P de X. Y más o menos de la misma manera niego las otras, en los otros casos, digamos, cuando tengo dos variables. Para todo X y para todo Y perteneciente a E, se verifica Q de X y. ¿Cómo niego eso? Diciendo, no es cierto que para todos los X y para todos los Y se verifica. ¿Existe algún X? Cuando yo digo existe, recuerden que estoy hablando de uno o de muchos, pero no de todos. Porque si hablo de todos, utilizo el para todos. Entonces, ¿cómo niego en este caso? Para todo X, para todo Y perteneciente a E, se verifica que X, se verifica Q de X. O sea que los X y cumplen con la propiedad Q. Cualquiera sea esa propiedad. ¿Cómo niego eso? No. Hay uno o algunos X e Y que no verifican con eso. Yo digo, por ejemplo, en esta clase de hoy, todas las chicas son correntinas y todos los muchachos son correntinos. ¿Cómo niego eso? Diciendo que existe alguna chica, existe algún muchacho que no sean correntinos.
Aprovecho para decirles que a medida que avanzamos, las cosas se complejizan porque utilizamos lo anterior, necesitamos de las definiciones, de cómo se niegan las cosas, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, más a mi favor, cuando les pesadeo que se sienten a la tarde o cuando puedan, preparen su mate y se sientan unas 2 o 3 horas a repasar. ¿Mm? Bueno, conjuntos particulares. Estamos ahí yendo y viniendo de la lógica de los conjuntos y así. ¿Eh? Conjunto vacío es el que no tiene ningún elemento y la notación del conjunto vacío es, a ver, es así. Un cerito como tachado, pero con tachadura vertical. También se suele utilizar para el conjunto vacío esta notación. Ponemos las dos. Algunos autores lo llaman singulete cero. Los diagramas de Venn son... Es que feo que no me aparezca siempre la plumita. Bueno, los diagramas de Venn son como redonditos y adentro uno pone los elementos de un conjunto. Por ejemplo, el conjunto A, que lo defino por extensión así, usando los diagramas o el diagrama de Venn. Venn es el nombre del matemático que armó, inventó esto. Los puedo escribir así, un redondito y adentro 1, 2, 3 y 8. Podemos utilizar así los diagramas de Venn todos separados, o también podemos utilizar así. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que al conjunto C, fíjense cómo armamos C acá. ¿Qué elementos tiene C? El 6 es un elemento de 6. De C, perdón. El 4 también, porque si el 4 es un elemento de B, pero B está incluido en C. Por lo tanto, el 4 también es un elemento de C. ¿Y qué otro elemento tiene C? El 2. El 2. El 2 es de... Este elemento 2 es de B, es de A y es de C. Por eso decimos que es de la intersección, digamos, de los tres conjuntos. Pero no importa porque también es de C, ¿no es cierto? Esta es la mejor forma de escribir cuando tenemos varios conjuntos, porque es la forma más general. Siempre que tenemos, ya le va a pasar también por ahí en los exámenes parciales y esas cosas, cuando tenemos varios conjuntos, siempre es mejor ponerlos en intersección. ¿Sí? Bueno, algunas de las propiedades de la inclusión. Si A, B y C son tres conjuntos cualesquiera, siempre un conjunto está incluido en sí mismo. Es una de la primera propiedad, digamos. ¿Sí? La segunda propiedad, que el vacío está incluido en todo conjunto. Porque acuérdense que esto es el conjunto vacío. ¿Eh? Por eso podemos hablar de inclusión. La inclusión relaciona conjunto-conjunto. Sin embargo, la pertenencia relaciona elemento-conjunto. La otra propiedad, la tercera, si un conjunto A está incluido en B y ese conjunto B está incluido en el conjunto C, entonces significa que A está incluido en C. O sea, si tengo un conjunto A que está incluido en un conjunto B, pongamos un elemento X acá, un Y de B, pero ese B está incluido en un conjunto C, que tiene otros elementos, significa que A está incluido en C. Si A está incluido en B y B está incluido en A, esa es la definición de igualdad. ¿Sí? ¿Cómo se
se puede hablar de la igualdad de dos conjuntos a través de la doble inclusión. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Cuando uno está incluido en el otro y ese otro está incluido también en el primero. Déjenme ver una cosa para ver si seguimos o no con la clase, dependiendo de cuánto nos falta, porque ya son las 12. Bueno, son 30. Uy, nos falta mucho. Bueno, si podemos avanzar un poquito más, porque es muy poquito lo que tenemos. ¿Me aguantan 5 minutos más? Sí, profe, no hay drama. Entonces, yo porque a lo mejor ustedes por ahí también se cansan un poco, pero quiero por lo menos estar más o menos cerca de lo que avanzó el grupo de ingeniería ayer, porque si no nos quedamos atrás y se nos complica la organización, porque después los parciales rendimos todos. Punto. Bueno, la primera propiedad de la inclusión es que A está incluido en A. ¿Qué significa eso? Que todo conjunto está incluido en sí mismo. Esta es fácil. Esta ya es una demostración, ¿sí? En matemáticas las cosas, las proposiciones, digamos, las afirmaciones se demuestran. No se demuestran las definiciones, por ejemplo. Pero sí vamos a demostrar proposiciones, teoremas y esas cosas. Bueno, vemos que cualquiera sea el valor de verdad de la proposición X pertenece a A, resulta que para todo X perteneciente a A, entonces X pertenece a A es 1. ¿Qué significa eso? Que P implica P es verdadero siempre. P sería X pertenece a A. Si yo digo llueve, entonces llueve, ¿qué estoy diciendo? Si yo estoy afirmando que llueve, entonces puedo concluir que llueve. Si yo digo, yo soy el profesor de álgebra y geometría analítica, entonces yo soy el profesor de álgebra y geometría analítica, eso es verdadero. ¿Sí? Siempre es verdadero. ¿Por qué razón? Fíjense por lo siguiente. Repito esto de que tenemos que hacerle caso a la lógica que estamos estudiando. Así se demuestran, así se afirman, así se niegan proposiciones. Perdón, acá hice Macar. Y yo digo así, esto siempre es verdadero. P sería esto. Y estamos queriendo demostrar de que A está incluido en A. Es decir, para todo X de A, se verifica que X pertenece a A. Y X pertenece a A, entonces X pertenece a A. Quiero escribir bien porque a lo mejor uno saca fotos o cosas. Bueno, entonces, si P es verdadera, P es verdadera. Y entonces la implicación va a ser verdadera. Porque antecedente verdadero, consecuente verdadero, por definición de implicación es verdadero. Si P es falso, no importa que sea Q. Si toda implicación de antecedente falso, sabemos que la implicación siempre es verdadera.
¿Sí? Entonces, esto está demostrado porque si yo digo X pertenece a, entonces X pertenece a, siguiendo la definición de inclusión que vimos recién, siempre el valor de verdad de eso es verdadero. ¿Cuál es la segunda proposición? Esta. Vacío está incluido en A. ¿Cómo se puede demostrar esto? Es evidente que X pertenece a vacío es 0. El valor de verdad de X pertenece a vacío es 0. ¿Por qué? Porque el conjunto vacío no tiene ningún elemento. No puedo decir X pertenece al conjunto vacío porque ya sería, no sería vacío. Si hay un elemento ya no sería vacío. Entonces es evidente que el valor de verdad de X perteneciente a vacío es falso. Por eso digo 0 acá. De donde por ser el antecedente falso, la implicación es verdadera. Y X pertenece a vacío. O sea, si yo quiero demostrar que vacío está incluido en A, por definición de inclusión, tengo que decir, si X pertenece a vacío, entonces, esto es por definición de inclusión. Si no recuerdan la definición de inclusión, hay que repasar. X pertenece a A. ¿Sí? X pertenece a vacío, ya es falso. Si una implicación tiene antecedente falso, esa implicación es verdadera. Y ahí queda demostrado eso, ¿no? Perdón, profe, ¿cómo sabemos que X que pertenece a vacío es falso? O sea, ¿cómo sabemos que es falso? Por definición de vacío. Vacío no tiene ningún elemento, no puede haber un X que pertenezca a vacío. Ah, claro. Ah, gracias. No, no hay problema. Bueno, supongamos que... Pertenece a X, ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo? Que el vacío sí pertenece a la X, ¿no? Mi hijo. No podemos decir que vacío pertenece a X porque estamos diciendo que un conjunto pertenece a un elemento. Conjunto jamás puede pertenecer a un elemento. El elemento es el que pertenece al conjunto. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, supongamos para la demostración 3, ¿qué dice la 3? Esta. Esta. Si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C. Eso es lo que tenemos que demostrar en la 3. Profe, le consulto, ¿vacío sí pertenece a sí mismo? Alguien me está hablando, pero yo no estoy escuchando porque no se escucha nada. Hola, profe, ¿me escucha? No. O sea, te escucho que estás hablando, pero no entiendo lo que estás diciendo. Si alguien escucha y me puede decir, alguien que al que le escuche yo. ¿Ahí me escucha, profe? Hola. Creo que preguntó si vacío pertenece a sí mismo. No se puede hablar de vacío pertenece a sí mismo porque vacío es un conjunto. Y cuando hablamos de pertenencia, estamos hablando de elementos relacionados con conjuntos. Lo que no se dice vacío pertenece a vacío, se dice vacío incluido en vacío. Y eso sí es verdad porque todo conjunto está incluido en sí mismo. Perfecto, gracias, profe. Gracias. De nada, mi hijo. Bueno, supongamos que A está incluido en B y B está incluido en C. Y eso se puede suponer porque esas son premisas. Lo que está antes del signo de implicación se asume como verdadero. Entonces, para todo X perteneciente a A, el valor de verdad de eso es 1. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B es verdadera. Porque estamos asumiendo que esto es verdadero. A incluido en B, por definición de inclusión, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B es verdadera. Como el antecedente es verdadera y la implicación también es verdadera, debe ser
consecuente verdadero. Es decir, para todo X perteneciente a B, el valor de verdad de eso es 1. Y ahora utilizamos la otra parte de la hipótesis. Si B está incluido en C, significa que el valor de verdad de X pertenece a B, entonces X pertenece a C, es 1. O sea, X pertenece a B, entonces X pertenece a C, es verdadero, por definición de inclusión. Y lo mismo que el caso anterior, si X pertenece a B es verdadero, X pertenece a C debe ser verdadero. ¿Sí? Entonces, de acá teníamos, si X pertenece a B es verdadero, asumiendo de que X pertenece a A, y si X pertenece a C es verdadero, asumiendo que X pertenece a B, por lo tanto, X pertenece a A, entonces X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Por definición de inclusión, tenemos que X pertenece a A, entonces X pertenece a C, por lo cual A está incluido en C. Que era el ejemplito que yo le había mostrado hoy con un ejemplo, ¿no? Si un conjunto A está incluido en B y este B está incluido en C, sí o sí, el primero tiene que estar incluido en el tercero. Si un primer conjunto está incluido en un segundo y un segundo en un tercero, el primero está incluido en el tercero. ¿Sí? Y esa demostración, que es esta que tenemos acá, lo hacemos utilizando el valor de verdad de una implicación y la definición de inclusión. Y la 4, y con esto ya cortamos, si A está incluido en B y B está incluido en A, entonces son iguales. Esa propiedad no es necesario demostrar porque eso justamente es lo que afirma la definición de igualdad, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos decir que esta propiedad es así o se verifica esta propiedad teniendo en cuenta la definición de igualdad de conjunto. ¿Se entiende? Bueno, chicos, la próxima empezamos con operaciones con conjuntos. Y bueno, me quedo un ratito más con ustedes por si hay algo que me quieren preguntar. Profe, una pregunta. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah. En ese caso sería que un conjunto se forma o sea, pasa a pertenecer a un elemento de otro conjunto. Habla bien, por favor. Un conjunto pasa a ser elemento de otro conjunto, no se dice. Entonces sería subconjunto. Muy bien. A ver, decime completo. A ver, vamos a ir. Yo lo que asumo es que no se enseña solamente el concepto, sino también cómo uno habla. Lo verbal también hay que enseñar, por eso que insisto en que hablen bien, porque esto es como un nuevo idioma que uno aprende, sobre todo porque el tema de lógica y conjunto ustedes no vieron en la escuela secundaria. Entonces, ya que hacen preguntas, vamos a ir viendo cómo se dice bien las cosas, ¿sí? A ver, decime otra vez qué es lo que vos me querés decir. O sea, lo que estaba preguntando era si un conjunto forma parte de otro conjunto, sería un subconjunto. Sí, si A forma esa me- parte, entre comillas, vamos a decir forma parte, porque no se dice así. ¿Cómo sería esa parte entonces? ¿No pertenece? No, ¿Se porque los comparten? conjuntos están incluidos en otros, no Ah, pertenecen. ¿Sí? incluido, ok. El conjunto A es parte del conjunto B, pero mejor dicho, A está incluido en B. O B incluye a A. Sí, sí, Y solo si, porque me había perdido por la parte de que dijo de que un conjunto no puede pertenecer a otro conjunto, no puede ser elemento, no puede ser claro, elemento. no puede ser elemento, no. Un conjunto no es elemento de otro conjunto, o un conjunto no pertenece a otro conjunto, no se dice así, se dice incluido. Ajá, entiendo, entiendo.
Está muy bien que pregunten todas esas cosas porque es una cuestión de vocabulario que no siempre queda claro al principio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Los que se quieren desconectar, se pueden desconectar porque terminamos en la clase, pero yo me quedo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. En la Profe, demostración 2, profe, en la demostración 2, entonces quedó en verdadero. Si es una demostración, tiene que ser verdadero, seguro. profesor, ¿puede Porque poner la quedaba, demostración en 4? Consecuencia directa de la veracidad de una implicación. O sea, no había ni siquiera que demostrar eso, porque uno analizaba la implicación. Vacío pertenece a, entonces vacío, X pertenece a vacío, entonces X pertenece a, es una implicación verdadera porque el antecedente es falso. Solo eso hay que decir ahí. Y con eso está la demostración lista. Profe, ¿Alguna otra? entonces, para demostrar que es falso, solamente hay que mostrar que un elemento sea falso, pero para ser verdadero hay que demostrar que todos sean verdaderos. Exacto. Un elemento sea falso no se dice. Que un elemento no cumple una determinada propiedad se dice. Ujú. ¿Alguna otra cuestión? Profe, ¿sabes si la profe hoy, Paola Bordón, va a dar clases? ¿Por qué no daría? Porque es el Día de la Mujer y tipo había salido una resolución y todo, por eso no sabíamos. Ay, tenés razón, tenés razón. Disculpame, se me escapó eso. No hay resolución en la UNE que yo sepa. ¿Vos decís que sí que hay? ¿Vos te enteraste? Subieron a la página, profe, sí. Ahí en el chat están diciendo que la profe de cálculo no vino a la mañana. Bueno, pero lo que yo pregunto es si hay una resolución en la UNE. O sea, en la escuela secundaria, en la provincia, hay una resolución. Pero en la UNE yo no me enteré de nada, ¿eh? Sí, profe, subieron en Instagram hoy, Bueno, pero de la página de UNE Argentina. y bueno, corroboren ahí porque yo no estaba sabiendo eso. Que yo sepa, no sé, creo que no sé si van a dar clase o no, porque lo que hablamos es que medio que depende de cada persona, de cada profesor, y como nosotros siempre estamos ajustados a los tiempos, no siempre, en la virtualidad a veces los profes daban clase hasta los días feriados. Si los alumnos querían y no tenían objeción, eh, la verdad que no te sabría decir, che, si ella a mí no me dijo que iba a suspender sus clases y nosotros nos comunicamos por un grupo de WhatsApp siempre. Profe, profe, ¿no podría preguntarle a los profesores? ¿Con qué profesores tienen? No sé si me van a contestar ya para avisarles. Yo, por ejemplo, Por ejemplo, la profesora Esquivel, que ahora tiene con el grupo de la A, la C, que a las 2. ¿A qué hora tenés con la profesora Esquivel? de 2 a A 4. las 2, de 2 a 4. La profesora Esquivel no te va a no va a tener clases hoy, porque tiene examen a esa hora. Y después, profe, está Paula Bordón, que tenemos de 5 a 7. Ya le pregunto a ver si me contesta. Profe, ¿Nos avisaron en algún lado? Le pregunto a Paula a ver. solamente dice que las mujeres del Instituto Rectorado y Secretaría más se retiran. Sí, por eso yo no sé que se suspenden las actividades. Entonces no tenemos con la profesora Esquivel. Hay alguien que me está hablando, pero no le logro escuchar. Que entonces no tenemos con la profesora Esquivel. Ya le dije que no.
¿Estaría bien dicho de las dos formas? O sea, ¿es subconjunto e incluye a la hora de hablar con términos sería? O sea, yo puedo decir A es subconjunto de B o A incluye a B. No. Si yo digo A es un subconjunto de B, tengo que decir A está incluido en B. Y es B Ah, el que ok. está incluido en B, B incluye A. Ah, dale, muchas gracias. No es nada mío.